La casa diseñada. Si yo fuera un constructor de casas por diseño, planificaría la construcción de la casa antes de empezar cualquier tipo de trabajo real. Haría planos detallando cómo ensamblar la casa y los materiales que se necesitan. Pero eso no es todo. Todo constructor sabe que la parte más crucial de su trabajo es citar a los subcontratistas en los momentos adecuados. Esos son los encofradores, los que ponen el concreto, los plomeros, los que se encargan de embaldosar, los electricistas. La lista sigue extensamente. Ellos son los que en verdad construyen el edificio. Si no se les llama en el orden adecuado, el caos es inevitable. Un ejemplo sería llamar a los que ponen el falso techo antes de que se instalen los cables de electricidad y el material aislante. Si un subcontratista hace un mal trabajo o no llega a tiempo cuando se le cita, el constructor llamará a alguien más que pueda hacer el trabajo. El obrero recién escogido tendrá que acudir sin aviso previo y posiblemente tenga que corregir el mal trabajo de su predecesor. Aunque un subcontratista no cumpla con el trabajo que se le ha asignado, el constructor se asegurará de que la obra se termine. También me he fijado en que cuando el constructor está trabajando en su propia casa, es muy cuidadoso al escoger subcontratistas. Se asegura de que tengan los mejores materiales y de que no le falte nada de lo que necesitan para terminar correctamente el trabajo. Supervisará atentamente la obra. Dios es el constructor y diseñador de su propia casa, pero su casa es una ciudad hecha de personas. Con frecuencia, en la tierra encontramos hogares especiales que reciben un nombre. Por ejemplo, la reina de Inglaterra vive en el Palacio de Buckingham. En los Estados Unidos, la casa del presidente se llama la Casa Blanca. Hay otras con las que quizá no esté familiarizado. El hogar de la actriz Phyllis Calvert es llamado la Casa de la Colina. La casa del actor y director Charles Sivan Vance se llama Pabellón de Roble. El hogar del novelista Charles Thayer se conoce como Oldwood. Y la lista sigue. Sin embargo, Dios comenzó esa costumbre mucho antes de que cualquiera de nosotros lo hiciera. Se refiere a su casa eterna que aún se está construyendo como Sión. Leemos: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Salmos 132, 13 y 14. Si has tenido el privilegio de diseñar la casa de tus sueños, conoces la excitación y la anticipación de terminarla. Deseas descansar ahí, el lugar donde encontrarás gozo y paz. Lisa y yo tuvimos el privilegio de construir una casa por diseño a mitad de 1990. Cuando vivíamos en Orlando, Florida, un constructor de casas prediseñadas, ganador de varios premios, llamado Robert, se enamoró de nuestro ministerio y se nos acercó diciendo: quiero construirles una casa. En ese tiempo estábamos viviendo en una casa pequeña y asumimos que sus precios serían demasiado elevados. Cuando dudamos, él nos soltó: lo haré por el precio de Dios. Al final, no aceptó ni un centavo de beneficio de la casa. Antes de esa casa, habíamos tenido dos. Eran pequeñas casas, no habíamos tenido nada que ver con su diseño. Nunca olvidaré cuando Robert vino a nuestra casita unos días después de nuestra primera conversación. Se sentó frente a nosotros en la mesa de la cocina, extendió un pedazo de papel en blanco y dijo con entusiasmo: dibujen la casa de sus sueños. Estábamos estupefactos, no sabíamos que algo así se podía hacer. De inmediato, mi esposa se puso manos a la obra y empezó a dibujar. Yo terminé por involucrarme en el proceso. Era divertido y nuestra excitación creció más y más a medida que descubríamos que de hecho podíamos diseñar la casa como quisiéramos. No había limitaciones. Entonces vimos cómo nuestra casa soñada, dibujada en aquel papel blanco, iba a los arquitectos y diseñadores. Varios días después, Bud nos enseñó los planos. A duras penas podíamos esperar que empezara el trabajo. Cuando los subcontratistas de Robert prepararon el terreno y empezaron a construir, íbamos al sitio de trabajo a diario, incluso 2 veces al día,
durante todo el proceso de construcción. Estábamos tan ansiosos. No podíamos esperar a que se construyera la siguiente faceta de la casa. Pareció que esos pocos meses tardaban años y los días parecían durar semanas, debido a la emoción de que se hiciera algo nuevo en nuestra casa y a la expectativa de mudarnos a ella. Estábamos maravillados al contemplar cómo el sueño que dibujamos en una hoja de papel cobraba vida ante nuestros ojos. De un modo muy simple, esto es parecido a las emociones y la anticipación de Dios por su hogar soñado. Pero Él ha estado esperando mucho más que unos pocos meses. Ha estado anhelando que se termine su hogar desde la fundación del mundo. Se nos dice: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. Salmos 102:16. Y de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Salmos 52. Dios ha estado trabajando en su casa por miles de años. Preparó los planos antes de que el hombre estuviera en la tierra. En su omnisciencia, sabía que el hombre fallaría, aunque ese no era su diseño ni su obra. Así que, en su presencia, planeó construir Sión a partir de la humanidad redimida. Dios tuvo que comenzar con los cimientos y la piedra de ángulo, que no es otro que Jesús, el Redentor mismo. De él, el Padre dice: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Isaías 28:16. Como el Padre diseñó y planificó su casa antes de la creación, Jesús es llamado el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Y Pedro asegura que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20. Jesús no solo es el cimiento y la principal piedra de ángulo, sino que también es el jefe de los subcontratistas. Jesús no falló en su tarea, la completó a la perfección. En oración dice al Padre justo antes de la crucifixión: He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Dios el Padre comenzó el diseño de su casa citando a Jesús en el momento correcto. Busca Gálatas 4:4. Después llamó al resto de los subcontratistas. Esos somos tú y yo. Sin embargo, como dije antes, no solo somos subcontratistas, sino también los materiales de su casa. Como dice Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Esto habla de ser los materiales de la casa. Somos las piedras vivientes. Dios también nos eligió como subcontratistas por lo que leemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Fíjate en que Él preparó nuestras tareas de antemano. No dice en ningún lugar de la Biblia que nuestras tareas ya nos estaban asignadas desde la fundación del mundo, aunque sin dudas es posible. Sabemos que las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hebreos 4:3. Sin embargo, con respecto a nuestras tareas personales como subcontratistas, lo único que encontramos escrito es que nos fueron dadas antes de que naciéramos. David dice: Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmos 139:16. La obra de nuestra vida estaba previamente ordenada incluso antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre. Esta verdad es capturada en la palabra de Dios a Jeremías. Él dice: Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 1:5. El apóstol Pablo también escribe: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:15 y 16. Esos testimonios solo confirman las palabras de David, que todos nosotros fuimos apartados para hacer un trabajo específico para Dios
antes de que naciéramos. Así que esta es la sorprendente verdad. Dios escribió un libro sobre ti antes de que nacieras, y en él cada momento de tu vida ha sido escrito antes de que pasara un solo día. La pregunta es, ¿cumpliremos lo que ha sido planificado para nosotros? Salomón dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3, 14 y 15. Hay mucho en estos versículos. Primero, Dios tiene un plan. Nada puede impedir que se cumpla, y el ser humano no puede añadirle nada. Sin embargo, Salomón sigue diciendo que las cosas que están siendo completadas actualmente estaban en la mente de Dios de antemano. Lo que se logrará en el futuro también estaba de antemano en el plan de Dios. No obstante, somos responsables de lo que se ha hecho. Caminamos en lo que Dios nos ordenó completar. ¿Estropeamos nuestra tarea o nos las perdimos por completo? ¿Tuvo que llamar a otro para que hiciera lo que fuimos llamados a hacer? Llegados a este punto, necesito hacer una aclaración importante. Todo el mundo tiene un llamado divino en su vida. Cada uno de nosotros es una parte importante del plan maestro de la casa de Dios. Así que es bueno para nosotros reconocer esta verdad. Con respecto a tu llamado, no serás juzgado por lo que hiciste, sino por aquello que fuiste llamado a hacer. Déjame poner un ejemplo. En el tribunal puede que Jesús diga algo como esto: Evangelista Anderson, por favor, adelántate y dame un informe de todas las almas que te llamé a impactar para mí. Puede que este hombre se para ante Jesús, algo confundido y tembloroso, para decir: Señor, quieres decir contador Anderson, ¿verdad? Yo era contador en mi propia firma. Ese era mi trabajo. De hecho, fundé muchas iglesias y organizaciones sin ánimo de lucro. Esos ministerios influyeron en muchas almas para traerlas a tu reino. ¿Me has confundido con alguien más? El maestro puede que responda: no, te llamé antes de que nacieras para que influyeras en multitudes en Asia y las ganaras para mí. Dime dónde están. Si me hubieras obedecido, hubieras sido ampliamente recompensado por todo el fruto que habrías dado para mi reino. Ahora, en cambio, tus obras serán quemadas porque no las hiciste en obediencia a mí. Entonces puede darse el siguiente escenario. Jesús dice: Contador Jones, por favor, ven ante mí y rinde cuentas de lo que te llamé a hacer. Este hombre también pasa al frente confundido y tembloroso diciendo: Señor, ¿quieres decir Pastor Jones? Cierto. Era pastor de una iglesia de 900 miembros. La construí desde los cimientos. A lo que el maestro puede responder: no, te llamé a trabajar como contador en el mercado para levantar una firma poderosa que ayudaría a muchas de mis iglesias y ministerios a que cumplieran con eficiencia lo que les ordené hacer. Si me hubieras buscado con honestidad, te lo habría mostrado. Entonces, todas las multitudes de personas impactadas eternamente por esos ministerios se te hubieran acreditado. Habrías sido recompensado por cada alma. Pero ahora no recibirás nada por lo que hiciste, porque no fue en obediencia a mí. También te ordené que fueras el ujier principal de una iglesia al otro lado del pueblo en que fundaste la tuya. Aunque la membresía de esa iglesia era en total de 500 miembros, impactaron muchas vidas en la comunidad. Si me hubieras obedecido, las 20,000 almas que tocaron para la eternidad también se te hubieran acreditado directamente, porque hubiera sido una parte vital de ese cuerpo al que te llamé. Como no estuviste ahí, no recibirás recompensa por esas 20,000 almas. Déjame poner un ejemplo real. Nuestro ministerio tiene un líder, un amigo cercano que pastorea una iglesia increíble en el sureste de los Estados Unidos. Comenzó la iglesia en 1991 con 22 personas y ahora está cerca de los 4,000 miembros. Es una de las iglesias en las que resulta más fácil predicar debido al hambre de Dios que tiene la gente. En esa iglesia se han salvado y discipulado verdaderas multitudes.
La iglesia creció rápidamente a través de mucha oración, predicación correcta y trabajo duro, y levantaron un hermoso edificio para acomodar a ese gran número de personas. Después de varios años, mi amigo observó que un elegante caballero de cabello blanco, siempre bien vestido, acudía regularmente a los cultos. También notó que ese hombre se sentaba y asistía a servicio tras servicio, con lágrimas rodándole por la cara. El pastor sentía que no eran lágrimas de gozo. Finalmente, el caballero se aproximó a uno de los pastores asociados y le contó que en 1981 el Señor le habló claramente y le dijo que tenía que fundar una iglesia en esa ciudad. Unos días más tarde, tuvo un sueño sobre el edificio en que se reuniría esa iglesia que él debía pastorear. El sueño fue tan vívido que le pidió a un profesional que le dibujara el edificio que había visto. Entonces se tropezó con alguna resistencia y olvidó la idea de fundar la iglesia. Después de un tiempo, viajó y ministró en otras ciudades y terminó por regresar al mundo de los negocios. En ese punto, desplegó un papel cuidadosamente doblado y le dijo al pastor que era el dibujo del edificio que había encargado en 1981. Cuando el pastor asociado vio el dibujo, casi entra en shock. Era el edificio que mi amigo había construido años más tarde, en el que se reunían ahora. Desde entonces, mi amigo ha ministrado consuelo a ese hombre, pero el caballero ha compartido su dificultad para superarlo. Por supuesto, Dios no quiere que viva en condenación, sino que aprenda, crezca y termine por encontrar cómo puede servir al Señor de manera efectiva el resto de su vida. Hace algunos años, estaba dando una larga conferencia sobre este mismo tema. Después del servicio, un pastor, bastante agitado y algo ofendido, se acercó a uno de los miembros de mi equipo. Dijo: «Lo que él habló esta noche no era en serio, ¿verdad?». El miembro de mi equipo respondió: «Por supuesto que era en serio. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Hay algo mal?». El pastor, que tenía 50 años, respondió: «Cuando joven, tuve un vívido sueño de vivir y ministrar a las personas en Filipinas. El sueño era tan real que creía que me mudaría allí algún día. Sin embargo, nunca sucedió y ya llevo 30 años pastoreando mi iglesia». El miembro de nuestro equipo respondió gentilmente: «Bueno, ¿y qué va a hacer al respecto?». El pastor se quedó sin palabras y se alejó. Un año después, el miembro de nuestro equipo escuchó sobre el antiguo pastor. Le había entregado la iglesia a un asociado. Estaba viviendo en las Filipinas y le encantaba. Este antiguo pastor dijo: «Por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo exactamente lo que fui creado para hacer». Déjame compartir otra historia que afirma esta verdad. Hace poco tiempo, un amigo mío arregló una cena para que conociera a un oficial de la Marina. Para proteger su identidad, en el momento en que escribo esto, aún está en servicio activo. Le daré un alias: Paul. Durante 2 horas estuve pendiente de su asombroso testimonio. Cuando Paul estaba al final de su adolescencia y principios de su veintena, completó 2 años en una universidad bíblica y vivía en el departamento juvenil de una iglesia. Después del segundo verano de su internado, Paul fue acusado de tener sexo con una de las chicas de la iglesia. Paul me dijo: «John, no dormí con ella. De hecho, ni siquiera la encontraba atractiva». Sin embargo, el liderazgo de la iglesia no solo creyó el reporte, sino que lo respaldaron, y lo perdí todo. Me quitaron mi credibilidad, mi reputación quedó manchada, y se me pidió, sin que fuera en verdad una petición, que me fuera. Paul dijo entonces: «Busqué a Dios como nunca antes. Un día en oración, escuché claramente que Dios me decía: no te llamé al ministerio, te llamé a lo militar». Paul fue a la oficina de reclutamiento del ejército, de los marines y de la Fuerza Aérea, y no vio esperanza alguna de que lo enlistaran. Lo único que le quedaba era la Marina. Cuando Paul aplicó a la Marina, el oficial de reclutamiento le leyó una lista de oficios a los que podía aplicar. Paul se sentía desalentado porque ninguno de ellos le parecía alineado con la dirección de Dios. Tratando desesperadamente de enlistar a un nuevo recluta,
El oficial le ofreció algunos programas especiales dentro de la Marina. Cuando dijo la palabra comando, mi nuevo amigo dijo que supo que eso era. Firmó el contrato. El oficial de reclutamiento trató de disuadirlo, porque muy pocas personas logran superar el programa de entrenamiento de las tropas comando. De hecho, a Paul le dijeron que nadie de esa oficina lo había logrado y que se consideraba el entrenamiento militar más duro del mundo. Sin embargo, Paul estaba lleno de un sobrecogedor, casi eufórico convencimiento de estar dando su primer paso en un viaje diseñado por Dios. Insistió en que debía enlistarse ahí. Sin embargo, había un par de problemas bien serios. En primer lugar, Paul no sabía nadar. Oró y terminó por aprender de forma autodidacta. En segundo lugar, para hacer las cosas más interesantes, tuvo implantes en los oídos cuando era niño y pasó por múltiples cirugías para abrir los canales de sus oídos. Debido a esto, incluso siendo ya un joven, si la más pequeña cantidad de agua entraba en sus orejas, Paul experimentaba un dolor insoportable, a menudo seguido por agudas infecciones de oídos. Pero él estaba convencido de que Dios no lo llamaría a hacer algo que estuviera al alcance de su propio poder. Paul aprendió a nadar de forma autodidacta y oró con sinceridad para que sus oídos fueran sanados. Cada día de su entrenamiento en el agua fue doloroso, pero no se rindió. Un día, después de unos 4 meses de perseverar en su agonía diaria, no solo pudo nadar, sino que pudo sumergirse a gran profundidad sin sentir nada de dolor. Estaba sanado y listo para embarcarse en la jornada con los comandos especiales. Paul experimentó dificultades increíbles y mucha resistencia en el programa, pero finalmente lo completó y fue iniciado en esa fraternidad endurecida y forjada en la guerra. Ha estado más de 14 años en los comandos y tiene historias tan milagrosas de intervención divina en sus misiones que han hecho que los pelos de mis brazos se pongan de punta. Esa tarde supe que estaba sentado con un gran hombre de Dios, aunque no había sido llamado a pararse detrás de un púlpito. Fue llamado a alcanzar personas en lo militar y a servir a nuestra nación en esa área. Hoy en día no solo es un comando, también es instructor. Permitió que Dios corrigiera su curso para poder asumir la buena obra que había sido planeada para él. He escuchado varias historias de personas que, a diferencia de Paul, se perdieron sus destinos. También he presenciado ejemplos. En más de 20 años de recorrer iglesias de todo el mundo, he visto pastores principales que deberían ser pastores ayudantes. Lo he sabido en mi corazón. Negociantes que yo sé que deberían ser ministros a tiempo completo, e incluso pastores cuyo llamado verdadero es el mercado. He visto personas fuera de lugar en las corporaciones o en el mundo de los negocios. Trabajan para alguien más por miedo a fallar por sí mismos. Y he visto a aquellos que no han sido fieles a alguien más solo porque quieren ser sus propios jefes. He visto personas que se han casado fuera de la voluntad de Dios. Sus llamados se han torcido. Otros han sido influenciados o enredados por ciertos amigos que les impiden seguir sus llamados. He visto a otros atrapados en la recreación, los deportes, el ansia de dinero o poder, u otros escenarios. Los ejemplos son interminables, pero sea cual sea la situación, impide que los creyentes cumplan su papel en el plan maestro para construir la casa de Dios. Son pensamientos sobrecogedores, pero las buenas noticias es que ninguno de nosotros tiene que alejarse del camino que Dios ha puesto ante nosotros. Dios es el autor de nuestras historias, y Él es muy capaz de guiarnos para que las cumplamos. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo sé lo que he sido llamado a hacer como subcontratista? Discutiremos esta importante cuestión en el siguiente capítulo. También daremos algunas ideas de cómo regresar si nos hemos desviado del camino.
guiados por la eternidad. Audiolibro de John Bevere.